Buenas tardes docentes, somos el grupo 10. Mi nombre es Andrés Matos Canicela y mi compañera. Yo soy Daniela Ortega y vamos a realizar el análisis al fragmento de la película El Señor de los Anillos, La Última Alianza. El video inicia con un plano de detalle hacia lo que vendría siendo el anillo, el objeto de poder resaltante en la película. Aquí tenemos un zoom marcado donde se puede apreciar durante unos segundos el potencial que este tiene, para luego realizar un pequeño corte hacia un mapa donde junto con la narración nos dan a entender que en este momento de la historia se está haciendo un flashback al pasado donde se ocurrió una guerra. De este mapa hay un fade in donde se hace una transición hacia la guerra, donde hay un plano general que se puede apreciar a los distintos soldados del ejército que están luchando en esta, para luego un fade out donde la pantalla se convierte en negro y nos sumerge directamente de lleno en la escena de la batalla. Una vez que la batalla empieza, tenemos un plano general con un movimiento de cámara tipo un barrido, donde podemos ver al ejército marchando hacia donde será el escenario principal de esta, para luego ocurre un barrido peculiar donde la cámara hace un movimiento desde los soldados hacia el cielo, lo cual nos permite visualizar de mejor forma lo que es el campo de batalla, y ocurre un primerísimo primer plano hacia el ejército enemigo, que venían siendo estos monstruos, que ayuda a reforzar toda su agresividad y porque son un peligro para los soldados del bando de los buenos. Luego ocurre un plano general donde se pueden ver a este ejército de mejor forma sus armaduras, se detalla sus arcos, para luego hacer un gran plano general de todo el área, de todo el campo, donde están tanto el bando enemigo como el bando principal, que se van acercando mutuamente, y la cámara hace un pequeño viaje por los aires, enfocando desde un picado hacia los ejércitos. Luego de esto ocurre un plano de detalle hacia los escudos del ejército aliado, y luego hacemos un plano medio hacia un personaje principal para resaltar su importancia dentro del ejército. Luego de esto se daría inicio al combate, donde tenemos varios planos generales de los distintos soldados y cómo estos se van acercando mutuamente. Un plano detalle donde se empiezan a ver las flechas que se van disparando. Hay un pequeño barrido desde donde se están viendo las flechas hacia el bando enemigo, y así sucesivamente, y da inicio a la batalla con distintos planos generales de un lado al otro, intercambiando las cámaras. Hay mucha acción, por lo cual en distintos momentos tenemos un movimiento hacia los lados de la cámara que podría dar la sensación de ser un plano aberrante, ya que eso refuerza la brutalidad del combate que se está dando. Tenemos varios movimientos picados, contrapicados, que se van dando dependiendo de la situación, pero siempre tratan de resaltar la fuerza del ejército aliado y cómo esto se va levantando, hasta que llegamos a un punto donde se enfoca al rey del ejército de los buenos, que vendría siendo el principal. Hay un plano medio de donde luego se pasa a un plano de detalle para enfocar su espada, demostrando la fuerza de estos. Pero luego, ¿qué ocurre? Ocurre un corte a un plano medio donde se puede apreciar a uno de estos soldados con una expresión de asombro, y se hace un pequeño zoom para pasarlo a un primer plano. De la misma forma, hay otro corte donde vuelve a pasar esto mismo de un plano medio a un primer plano, a lo que vendría siendo el rey, para mostrar su expresión de asombro. Y esto es debido a que viene a que se va acercando el enemigo principal, que es el portador del anillo. Y lo primero que vemos de es un plano de detalle de lo que vendría siendo el anillo, y que empieza a imponer. Tenemos un plano general con los soldados que están viendo su llegada. También hay un pequeño zoom ahí para enfatizar en el terror que este causa. Y luego viene un plano general, pero con picado. Esto para dar la sensación del ejército, que es pequeño, mientras que desde el lado derecho se va acercando lo que vendría siendo el villano,
quien se acerca imponente desde, podemos apreciar desde su perspectiva de la vista cómo los soldados son bastante pequeños a comparación de este ser que es bastante intimidante, que su fuerza sobrepasa la del ejército, y eso se queda muy marcado con esa toma para luego iniciar lo que vendría siendo la batalla de este contra los soldados, que mediante estos momentos se puede ver cómo los soldados junto con el villano empiezan a tener un cambio de cámaras repetido, donde podemos tener la perspectiva tanto del malo cuando da un golpe como de los soldados que están siendo golpeados, y así hay una secuencia corta de estos intercambios. Tenemos un plano de detalle de nuevo al anillo para reforzar que este venía siendo la fuerza del poder del villano. Y junto a esto después hacemos un cambio hacia un plano general. Más bien es un gran plano general donde se puede ver la magnitud de todos los soldados, pero luego este empieza a arremeter contra todos a la vez, alzando un mazo que tiene, que empieza a golpearlos, y la cámara hace un juego donde empieza a seguir los movimientos que hace con el mazo, haciendo un viaje como que en forma de U de un lado al otro, donde los soldados se van saliendo disparados. Esos impactos. Es un muy buen trabajo con los ángulos. Vemos un primer plano de la cara del rey. Este se acerca sin temor, pero no es oponente para el enemigo. Es mandado a volar, se ve cómo se golpea con un primer plano, cae al suelo, se muestra un plano de detalle de la espada tirada en el suelo. Se ve un plano de detalle de la espada del suelo, se ve como el rey cae desmayado, muerto posiblemente, en unas rocas. El hijo se acerca hacia él en un plano medio, se quita el casco, lo pone de lado para poder estar cerca al rey, a su padre. Se muestra un plano cenital, se muestra un ángulo cenital con un primer plano, se vuelve a posar un ángulo cenital, pero ya en un plano general puede ver el enemigo, el cual se acerca hacia él. Hay un primer plano llevado después para un plano de detalle de la espada. El hijo agarra la espada, la sacude y logra impactar en la mano del enemigo. Esto con planos, con primeros planos. Logra cortarle el dedo en un ángulo contrapicado. Y ese ángulo contrapicado nos lleva a un plano de detalle del dedo cayendo junto al anillo. El dedo cae ahí en un plano de detalle. Se ve la importancia de esta acción gracias al humo, gracias al ángulo. Pasamos a un plano medio donde se ve al hijo recuperando sus fuerzas, se levanta del suelo, mira a su alrededor, y somos llevados a un plano medio donde se ve al enemigo posiblemente sobrecargándose de energía, o tal vez no volviéndose brillante. Hay diferentes planos medios de los soldados que hay ahí, mostrando su reacción hacia esta acción. Hay un gran plano general donde se ve la explosión, otra vez llevada para un plano medio, para volver de nuevo al gran plano general, donde se ve que la explosión ya surte efecto y los soldados caen al suelo gracias a la onda de choque. Para finalizar con un plano de detalle de cómo la armadura de este va cayendo, donde finalmente cae su casco, simbolizando de que el enemigo ha caído. Este vendría siendo nuestro análisis al fragmento de la película El Señor de los Anillos, La Última Alianza. Como vimos, lo que podríamos resaltar más que nada de este fragmento
es la implementación de distintos recursos para enfatizar un poco la atención y de los momentos que va requiriendo. Por ejemplo, sería el manejo de las cámaras, los ángulos picado y contrapicado para darle la intención de que el espectador sienta que el villano tiene un gran poder y que nuestros soldados, los aliados, están en desventaja. También cosas como el movimiento de la cámara, cuando se inicia el fade in, el fade out, el hecho de que todo es un... Es un flashback. Como todo es un flashback, el peso de los ataques cuando son infligidos, la imponencia de ciertas armas, objetos y ataques. Eso sería todo. Esperemos que haya sido de su agrado.